Ya, la sesión anterior abordamos con el ingeniero algunas cuestiones, pero una muy en específico se refería al razonamiento del geólogo norteamericano Harrison Schmitt. Este ex astronauta de la NASA razonaba que el extraer el helio 3 de la Luna no implica una limitación económica porque se puede realizar. Pero él también razonaba que ante la falta de una legislación clara, ¿verdad?, sobre cómo extraer el helio 3 de la Luna en el ámbito ya político, legal, este justamente iba a ser el mayor problema que vamos a tener, porque obviamente al no tener esa claridad, las potencias, las pocas potencias que pueden llegar a la Luna, van a tratar de disputarse este recurso, pasándose justamente esa dimensión legal que es necesario tener. Si hablamos de que se lo debe hacer desde un ámbito de regulación adecuado para no derivar en un conflicto bélico que sería peligrosísimo para las condiciones de vida de aquí del planeta. Bajo esa contextualización, ¿verdad? Lo que te quería consultar es, entrando ya en detalle, si los tratados internacionales actuales, ¿no?, sobre la explotación de recursos energéticos espaciales son claros y definitorios legalmente hablando en relación a la explotación del helio 3 lunar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Em, que no solo no son claros, lamentablemente la realidad es que los acuerdos y tratados internacionales em, no han ayudado. En este momento estamos viendo que no hay un consenso mundial en cuanto a la crisis energética ambiental y que, bueno, ciertos estados están en una posición muy distinta, muy adelantada en cuanto a otros, y eso lógicamente llega a crear situaciones de desigualdad muy profundas, que es lo que no se quiere. Pero bueno, hablemos de los tratados específicamente, ¿no? En cuanto a los tratados, vamos a mencionar a la ONU, porque la Organización de Naciones Unidas se ha convertido como el ente regulador más importante que tiene nuestro mundo, en el sentido de que la mayor parte de estados del mundo son signatarios a este organismo, ¿no? Como tal, ha ejecutado varios tratados, eh, entre ellos este que estamos tratando en este momento, sobre el espacio lunar y el espacio ultraterrestre. A mi criterio, y acompañada de algunas teorías de las relaciones internacionales, yo pienso que todo el sistema internacional en este sentido, los tratados, las organizaciones, la ONU, tienen una estructura obsoleta y por lo tanto no eficiente. Debemos tomar en cuenta que las Naciones Unidas se crea a partir de las definiciones y de la estructura de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, me parece totalmente obsoleto porque no hemos visto una modificación clara, franca, plena, eh, compartiendo también con los cambios, ¿no?, que ha dado el mundo a partir de ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, más allá de eso, sí, definitivamente ONU es el ente regulador que ha estructurado la mayoría de tratados de interés global, y eso es importante, también tiene sus cosas positivas. Pero bueno, el sentido de la eficacia lo vamos a definir en este momento. Resulta que no solamente el tema de que sea prácticamente una idea de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, esa construcción de Naciones Unidas, lo más grave dentro de esta estructura, de este organismo internacional gubernamental,
es que existen varias dependencias como la Asamblea General, eh, el Consejo, Consejo de Seguridad. el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad, exactamente. Y aquí en el Consejo de Seguridad hay este elemento. Hay 5 estados, solamente 5 estados que son miembros del Consejo de Seguridad. Pero lo importante de esto es que solamente esos 5 estados tienen el poder de veto. ¿Qué es el poder de veto? El poder de obstruir inmediatamente y absolutamente cualquier decisión. Para muestra, algo, un hecho muy triste, pero muy reciente, la guerra entre Palestina e Israel. Esta guerra entre Palestina e Israel, bueno, aparte de todo lo que sucedió, el mundo, los estados del mundo, los organismos internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, todos se hicieron eco a una misma voz y era a parar la guerra, ¿no? En realidad fueron muchas las intenciones sin resultados. Un país latinoamericano, Brasil, exactamente, dio una última puntalada muy bien estructurada para llegar a los estados miembros del Consejo de Seguridad y que definitivamente la ONU tome acciones y la guerra pare. Brasil tampoco tuvo resultados, aunque la mayoría de los estados miembros del Consejo de Seguridad estaban a favor de Brasil. Pero solo basta que solo uno de los miembros diga que no, y eso es un no. En este caso fue específicamente los Estados Unidos de Norteamérica que dijeron no, la guerra sigue. A pesar de que el mundo entero, a pesar de que la misma Asamblea General, a pesar de que algunos de los miembros del Consejo de Seguridad querían lo contrario, la guerra siguió. ¿En qué terminó todo esto? En una guerra sangrienta, dolorosa, larga y un organismo internacional ineficaz. Bueno, en cuanto a los tratados del espacio lunar, del espacio ultraterrestre, vamos a ver un poco más a fondo esto y creo que es pertinente leer muy rápidamente apenas un par de acuerdos para que tengamos esto definido. El discurso que mantiene este tratado. Hay varios tratados, y como ya lo dije, de diferentes temas, pero de interés global. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, por ejemplo. Bueno, hay varios. Este es uno de los tantos, tal vez el más emergente, el más grave, el que ahorita se tiene que poner sobre la mesa y sentarnos a pensar y actuar, toda la humanidad. Este tratado fue escrito en el mes de enero de 1967 y estos son 2 o 3 de los artículos que reza hasta el momento del tratado. Voy a leer rápidamente. El artículo 1 dice que la exploración, no la explotación, sino la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho e interés de todos los países, sea cual sea su grado de desarrollo económico y científico, e incumbe a toda la humanidad. El espacio extraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos para su exploración y utilización a todos los estados sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional, para fines investigativos, científicos. Los estados que lo logren deben facilitar y fomentarán la cooperación internacional en dichas investigaciones. Pues bien, esto que he leído es solamente para tomar en cuenta que básicamente es lo mismo que tenemos hoy. El Tratado de 1967, que ha tenido ciertas
aclaraciones, ciertos arreglos con este paso de los años, pero en realidad el tratado lunar y interterrestre es esto, es lo que acabamos de escuchar. Es para todos los estados, es para fines de exploración, jamás de explotación, jamás de ocupación, para fines científicos y debe ser compartido, siendo parte de una cooperación internacional con los otros estados que no tienen la forma de llegar. Y es importante decir que este tratado fue firmado por la mayoría de los países, incluidas las potencias que tienen el poder de ir al espacio. Exactamente. El tratado se mantiene así a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Estamos en el 2024 y aquí la pregunta es clara, Carlos. ¿Cuáles son esos estados que pueden llegar a la Luna? Muy pocos, seguramente son parte del Consejo de Seguridad de la ONU y algunos más. Algunos pocos estados que se han convertido en las hegemonías globales que ahora tiene el escenario internacional. Que es parte, ¿no? Es parte de los doctores de la escena internacional. Entonces, es importante aclarar cuáles son los países que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Okay. Si estos países, ¿verdad?, también tienen la capacidad de ir a la Luna y extraer el helio 3, estamos hablando de un terreno bastante peligroso de disputa, ¿verdad? ¿Cuáles son estos países? Pues sí, bueno, son Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Esos son los 5 estados miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los únicos estados en el mundo que tienen poder de veto. Y que tienen el poder de ir al espacio también. Y que tienen el poder científico, económico, exactamente de ir al espacio. En ese sentido, le vuelvo a traer al geólogo Schmidt, quien decía que probablemente habrían tensiones en esta carrera por la Luna a partir de algunos estados, corporaciones, etc. Sí, y la razón es que en la Luna la cantidad de helio 3 es enorme, es enorme. El problema es que no está en la Tierra, el problema es que está en el espacio lunar. Consecuentemente, es obligatorio, no se puede hacer de otra manera, hacer misiones espaciales. Hay que ir hasta la Luna. Para lograr esto, se necesita un marco político legal internacional. No solamente es lo económico, hay muchos estados que pueden lograrlo económicamente, sabemos de eso. Pero tiene que haber... para fines de explotación es necesario exactamente este marco legal. Si queremos mantener el acuerdo que no puede irse a explotar ningún isótopo, ningún mineral a la Luna, etcétera. Bueno, debe haber este marco legal. Si el helio 3 llegase a ser una realidad potencial de reemplazar al petróleo para la energía de nuestra civilización, pues este marco legal debe darse, porque si no, probablemente no solo habrían tensiones, sino podríamos acabar en un caos geopolítico. Bueno, definitivamente, como decía, ese es un tema para abordarlo desde muchos enfoques, pero a mi criterio, el enfoque sociológico es muy, pero muy importante y más adelante veremos con más atención por qué. Cuando leí estos 12 apartados del tratado, la intención era hacerle saber al mundo que prácticamente ese era el discurso, ha sido el discurso de todos estos años de Naciones Unidas, de los países miembros, de los Estados miembros del Consejo de Seguridad. Entonces llama mucho la atención que el febrero pasado de este año 2024 se haya dado una conferencia internacional en su sede en La Haya,
la sede de Naciones Unidas, no con este discurso, con un discurso muy diferente, con un discurso de emergencia, con un discurso de temor, con un discurso diciéndonos, se nos salió de las manos. Y el eslogan era, auxilio, salvemos la luna. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Eso quiere decir que ya hay un plan o ya hay unos planes, que ya hay una emergencia que se tiene que cuidar, que ya existen algunos actores entre estados, entre corporaciones, pero algunos estados dentro de la escena internacional que están mirando a la luna. Eso quiere decir Con fines ya no exploratorios, sino obviamente. con fines ya no exploratorios, y el eslogan, lo repito, salvemos a la luna. Cuando el tratado siempre se fortificó en esta intención de que sea para todos, de que sea solamente para exploración científica, jamás para explotación, y ahora nos están diciendo, pues sí, se van a explotar la luna, o ya explotaron la luna, o están yendo a explotar la luna. Bueno, hay muchas cosas que no lo sabremos inmediatamente, pero lo que sí sabemos en este momento, después de la conferencia, es que existen 100 expediciones. Estas 100 expediciones no van a Marte, no van a Júpiter. Las 100 van a la Luna. Muchas de ellas serán secretas. En el camino se debería ya formalizar al menos los cimientos de este tema jurídico, legal, internacional, porque si ya van a hacer 100 expediciones que están componiéndose, estructurándose para llegar a la Luna, esto es urgente. Sí, bueno, a mí me salta la preocupación en base a tus argumentos, que no existe una simetría, ¿no?, entre estos fines de investigación, que muchos ya son ocultos, ¿verdad? Como tú mismo lo estás diciendo. Es abundante, hay miles de millones de dólares invertidos entre las potencias, ¿no? Y la Luna estuvo desatendida durante muchas décadas, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se retoma de pronto el interés de volver a explorar, ¿no? Con un hilo muy secretista, ¿no? De no divulgar esa información, ¿no? Creo que no es coincidencia el hecho de que estamos a las puertas del fin del petróleo, ¿no? Las potencias creo que miran en función de los imperios que forman en función con las corporaciones, ¿no? Y creo que bajo esa estructura están pensando en cómo ir creando esos espacios, ¿verdad?, en la Luna para empezar a desarrollar la minería espacial. Y lo que a mí más me preocupa es el hecho de que si esto está avanzando, ¿no?, con una velocidad que eh, nosotros no alcanzamos a entender, ¿por qué este marco legal internacional de regulación de la explotación no está siguiendo el mismo ritmo, ¿no? Probablemente porque a las hegemonías no les convendría, no podrían explotar todo lo que quisieran. Son simplemente deambulando, ¿no? Esto no es algo que lo sabemos con certidumbre, pero probablemente lo que se ha venido dando todos estos años tiene una característica hegemónica versus los estados periféricos. Entonces, por supuesto, si tienen el poder científico, económico, tecnológico, llegar a explotar la luna y sacar recursos para incluso reforzar las economías, supone una carrera entre poderes. Así es. Y eso también a mí me lleva a la conclusión de que si no madura este marco legal internacional de regulación, lo que van a hacer las potencias en este caso es remitirse a lo que
tenemos vigente actualmente, que es el Tratado del Espacio de 1967 al que tú mencionabas. Que, bueno, a pesar de ser un tratado que fue firmado por la mayoría de las naciones, incluidas las potencias, tiene algunos artículos que contradicen el, el sentido de cooperación, ¿no? Que está señalado en los primeros artículos, ¿no? Aquí te quería mencionar, por ejemplo, que en el artículo 8 se indica que los objetos y las personas, ¿no? Que estén en el espacio son propiedad del Estado al que pertenecen. O sea, las naves, propiamente, si sale de los Estados Unidos y es de la NASA, seguirá siendo de la NASA en el espacio, al igual que su personal, ¿no? Pero lo más preocupante se indica en el artículo 12, donde se indica que los asentamientos que se hagan en la Luna se compartirán sobre la base de la reciprocidad, ¿no? Aquí, básicamente lo que te quiere decir este artículo es que va a haber asentamientos porque va a haber una apropiación del terreno del suelo lunar. O sea, tú no compartes lo que no tienes, tú compartes lo que es tuyo. Eso a mí me da a entender de que ya hay un sentido ahí de apropiación del terreno. Y hay una especie Hay una suerte de acuerdo entre de sentido de soberanía que se va a extender o que vagamente se está indicando aquí y que puede ser utilizado legalmente para dar a entender de que si los Estados Unidos llegaron primero a cierta parte de la Luna, ellos ya se hacen dueños, soberanos de esa parte, al igual que China, al igual que Rusia, ¿verdad? Pero esto lo tenemos así, muy vagamente dicho. Pero obviamente, en un campo de disputa legal, ellos van a querer maximizarlo para apropiarse de la mayor cantidad de terreno posible y monopolizar el helio 3. O sea, no estamos aquí ya especulando. Esto es lo que está en el tratado y es lo que yo asumo van a usar para apropiarse del helio 3. Pero eso nos lleva, obviamente, primero un campo de disputa legal entre las potencias y después, si no se resuelve, va a ir un campo ya abierto, ¿no? lo cual sería caótico para toda la humanidad. Bueno, tal como está escrito es ya caótico, Es sí, ya porque caótico, no te está ordenando nada. correcto. Sí, No existe el te más está poco creando una base legal, ambigua político, que internacional. puede ser aprovechada para la apropiación, lo cual es algo muy grave, ¿no? Muy, muy grave.